hablarte acerca de un tema que me gusta muchísimo y es acerca de los límites. Este es un tema que realmente me gusta y que me apasiona. El otro día estaba escuchando una entrevista que hacían a un millonario, un hombre multimillonario muy importante en los Estados Unidos. Y entre todas las preguntas que le hicieron, le preguntaron: ¿cuánto dinero tenés?, le dice el periodista. Entonces este hombre le dice: la verdad que no te puedo contestar. Y le dice: pero no es porque yo no te quiera contestar, es porque no sé. Y le dice: ¿cómo no vas a saber cuánto tenés? Le dice: no, tengo un cálculo más o menos estimado, porque una cosa es el dinero que tengo en el banco, otro es el dinero que tengo en negocios, otro es el dinero que tengo en activos, otro en propiedades. O sea, no puedo calcular, la verdad que no sé. Y le dice: ¿cómo llegaste a tener tanto dinero de que ahora no puedes calcular cuánto tenés? Y le respondió algo que me sorprendió mucho y le dijo: es muy simple. Dice: cuando yo no tenía prácticamente un centavo, me hablaban a mí de $1 millón y obviamente $1 millón era para mí, era algo totalmente inalcanzable, ¿no? Algunos nos hablan quizás de $100 y ya nos parece un montón, pero decía este hombre, era algo totalmente inalcanzable para mí. Me decía: pero una vez que yo comencé a hacer negocios y comencé a crecer y alcancé ese primer $1 millón, se rompió un límite en mi cabeza. Y yo decía: eso que yo veía tan difícil o tan imposible, yo logré alcanzarlo realmente y pude conquistar eso. Entonces decía, ya después el próximo límite que me puse como un techo más, porque dije, bueno, ya 2 millones debe ser un montón. Y llegué a los 2 millones y así es como que fui escalando. Y hoy en día, me decía, ya me hablan de millones y para mí, me decía este hombre, es totalmente normal, decía en la entrevista, ¿no? Es totalmente normal, ¿por qué? Porque se rompió un límite. ¿Sabés qué es lo lindo de las conquistas? Que cuando nosotros conquistamos, el Señor nos lleva a mayores niveles de gloria. De hecho, usted sabe que los cristianos muchas veces hemos malinterpretado lo que significa estar en un tiempo de prueba. Era como que automáticamente se nos había chipeado para decir que estar en la lucha y en la prueba era algo totalmente normal del cristiano. Era la condición normal. Yo me acuerdo cuando yo era chico que vos saludabas a los hermanos y vos le decías: ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Y acá, en la lucha. Y siempre andaban en la lucha. O sea, tenían un ring en la casa, no sé cómo era la cosa. Pero todo el tiempo estaban peleando con algo, ¿no? ¿Y cómo andás? Y en la lucha. Y parecía que mientras más luchado, mientras más sufrido, mientras más fajado, estábamos más cerca del Señor. Pero no hemos interpretado que el propósito de una prueba justamente es romper un límite para ascender. Todos los que quizás fuimos a la escuela, los que quizás fuimos a la universidad o están en un proceso de estudio, sabemos que la palabra prueba no nos gusta, ¿no? Cuando llegaba un profesor y te decía: saquen una hoja, o una prueba sorpresa así de repente, y a nadie le gustaba la prueba. Pero la prueba no solamente evaluaba el conocimiento, sino que la prueba permitía que podamos incorporar nuevos conocimientos e ir a un nuevo nivel. Esto quiere decir que Dios no puede entregarte en tu vida nada nuevo si no hay primero una prueba. La Biblia nos dice que la verdadera fe es pasada por el fuego, que la verdadera fe es probada. El propósito de la prueba, yo quiero que entiendas que la prueba en los cristianos no es un estado en el que vas a permanecer toda tu vida. La prueba en tu vida tiene que ser algo transitorio. Y si hay algo en tu vida que no es transitorio, quizás no sea una prueba. Quizás sea la consecuencia de un pecado, quizás sea algo que tengas que aprender, quizás sea algo que tengas que cambiar. Pero ya no es una prueba, porque el propósito de la prueba es que vos puedas aprobar. De hecho, el apóstol Pablo dice en una oportunidad: yo pretendo presentarme delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Yo les conté, por ejemplo, yo siempre fui muy malo en matemáticas, por ejemplo. Y hay exámenes de matemáticas que los tuve que hacer hasta 4 veces. Miren si era duro. Había profesores que ya me veían y ya me querían aprobar para no verme más nomás. Exámenes que los tuve que hacer hasta 4 veces. Ahora, yo no puedo decir que soy un experto en matemática porque hice 4 veces el examen.
Todo lo contrario, no cuentan las 4 veces. La vez que cuenta es la única vez que aprobé. ¿Se entiende? O sea, lo que va a valer en mi vida es cuando yo logro pasar esa prueba, cuando yo logro en mi vida romper un límite. Ahora, hay límites en nuestra vida que están buenos porque son límites para cuidarnos. Hablaba el otro día con un amigo que su hijo está comenzando ahí a caminar y como su hijo está comenzando a caminar tiene que cuidar todos los detalles él, ¿no? Y continuamente tiene que estar fijándose que no haya ningún borde donde se pueda golpear, tapando los enchufes, viendo todo porque tiene que poner límites. Conozco otros padres que tienen hijos adolescentes que también tienen que poner límites. Bueno, yo también tengo hijos adolescentes. Mi hijo Rodrigo mañana cumple 18 años, mayor de edad. Así que ya puede ir preso, ahora tiene que tener cuidado lo que dice y lo que hace. Pero hay límites que son para cuidarnos. Pero hay otros límites que no. Hay otros límites que hacen que no podamos desarrollarnos y que no podamos crecer en el Señor. Hay límites que nos hacen mal, que nos dañan. Hay una historia muy conocida en la Biblia que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Si lo quiere buscar tranquilo, Marcos, capítulo 2, versículo 3. Quiero que podamos leerlo. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y posteriormente, no lo vamos a leer ahora, usted lo puede leer si quiere, pero posteriormente vino la sanidad. Primeramente la salvación, ¿no? Lo que yo les decía hoy en la ofrenda, el beneficio más importante del Evangelio es la salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio con una motivación equivocada, la gente se decepciona. Yo le puedo decir a las personas, vení a la iglesia porque Dios te va a sanar, pero esa no tiene que ser la motivación y Dios lo puede sanar. Vení a la iglesia porque Dios te va a prosperar. Está bueno, Dios lo puede prosperar, pero esa no tiene que ser la motivación. La verdadera motivación es la salvación. Acá parecía que el milagro era evidente, el paralítico necesitaba caminar, pero antes de caminar Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Porque había una prioridad, ¿no? Que era la salvación de la persona. Y esto se los digo porque muchas veces nosotros podemos limitarnos con esto, hablando de los límites, y sentirnos mal porque decimos, pastor, oré por algo y no se cubrieron las expectativas. Fui a orar por un enfermo, pastor, ¿y qué pasó? Se murió. No, entonces vengo con la decepción de no pasó nada. No, pero pará, ¿fue salvo? Que creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Pudiste orar por esa persona para que sea salva? ¿Pudo confesar sus pecados? ¿Pudo recibir a Cristo en su corazón? Bueno, nuestra misión está cumplida. Si se lleva un bonus, gloria a Dios, ¿no? Pero no podemos generar en las personas falsas expectativas que dependen de la voluntad de Dios. Bueno, esto es un bonus, no tiene nada que ver con lo que quería predicar hoy, pero dice que lo que hicieron fue estos amigos llevar a este paralítico, que yo supongo que este hombre ya no tenía ninguna expectativa. Él pensaba que iba a pasar toda su vida de esa manera. Yo no sé cuántas personas crees que ya se autolimitaron, ¿no? O hay gente que quizás tiene la capacidad de autolimitarse a sí mismo, de encontrarse defectos a sí mismo continuamente. Hay gente que se vive autolimitando, soy un tonto, soy un desastre, y parecen pavadas. Pero de alguna manera esas cosas nos dañan y generan en nosotros límites mentales. Y hay gente que se autolimita y quizás esta persona no tenía ninguna expectativa. Tenía todas las excusas para decir, déjenme acá tirado, no tengo nada que hacer. Pero sin embargo hubo unos amigos que se compadecieron, que dijeron, vamos a llevarlo a donde está Jesús. Rompieron el límite. Nunca te autolimites. Nunca te pongas límites, porque la Biblia no dice algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, nunca uses tus límites como una excusa.
Escuchen, yo he conocido gente discapacitada con una capacidad impresionante. Capacidad para la lectura, capacidad para la escritura, capacidad para las finanzas, capacidad para vender, capacidad para predicar. He conocido personas con unos límites impresionantes, que tenían límites muy grandes, quizás físicamente, que quizás eran discapacitados, que quizás tenían una limitación, pero sin embargo lograron romper esos límites. Ahora hay gente que utiliza esos límites como una excusa. Utiliza esos límites para andar siempre dando lástima. Usted sabe que la lástima conmigo no funciona, porque la lástima es un sentimiento del diablo. La Biblia dice que Jesús tuvo compasión, nunca habló de lástima. La compasión y la lástima son cosas totalmente diferentes. Compasión es ponerme en el lugar de lo que está sintiendo la persona y tratar de ayudar a la persona. La lástima es un sentimiento basura que utiliza el diablo para mantenernos siempre subyugados a nuestra condición y a nuestros límites. La lástima no sirve. Así que el que viene a hablar conmigo con lástima, ay pastor, soy un desastre, no sirvo para nada, nadie me quiere, yo lo sacrifico en el altar para que no sufra. Lo mandamos con el Señor. Porque la lástima no sirve. Usted no puede tener lástima de usted mismo. Usted tiene que amarse, usted tiene que quererse. Usted tiene que saber que usted es hijo de Dios. La Biblia, mira, nos da tantas definiciones: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y andamos ahí dando lástima, mendigando amor, mendigando cariño. Nadie me llama, nadie me visita. Y así somos tantas veces, ¿no? Nosotros no podemos vivir con lástima. No podemos usar eso en nuestra contra, porque nos mantiene subyugados muchas veces a esa lástima. A veces uno se pone a preguntarse quién pone los límites, porque a los límites a veces no los ponen las otras personas, nos ponemos nosotros mismos los límites. ¿Quiénes ponen los límites? Primeramente, como yo les decía, nosotros. Cuando no hemos sanado cosas en nuestro corazón, automáticamente nos limitamos. Yo estaba contándoles una experiencia que tuve hace muy poco. Cuando yo era docente tuve un alumno excepcional para la computación, un adolescente muy bueno para la computación. Y tiempo después, en su adolescencia, me cuenta un día su mamá que le descubrieron un retraso madurativo. Entonces me llama por teléfono un día y me cuenta: a mi hijo le descubrieron este retraso y demás. Le digo: mirá, yo te soy sincero, yo no veo ningún tipo de limitación en tu hijo, todo lo contrario. Veo una capacidad, por ejemplo, para la computación. Por ahí para otra área le cuesta más, no sé si la práctica del lenguaje, si la matemática, pero puntualmente en la computación yo no veo ningún tipo de limitación. Un día me llama su mamá y me dice: yo quiero que hagas para él una página web, porque yo quiero que él venda cosas por internet para que él pueda realmente crecer y pueda emprender y demás. Entonces, bueno, yo lo ayudé y demás, le armé todo. Y un día lo llamo al chico y le paso el usuario y la contraseña para que él pueda administrar todo el sistema. Y me dice la madre: no, a él no se lo pases, dámelo a mí. Y le digo: pero ¿por qué no le puedo pasar el usuario y la contraseña? No, porque él no sabe. Porque él no es un nene normal. Adelante del nene, me lo decía. Él no es un nene normal, él está limitado. Él no puede. Le digo: discúlpeme señora, si usted me lo dice en cualquier otra materia, pero yo sé cómo maneja a su hijo la computadora. Y le digo más: perdóneme, la maneja mejor que usted. Pero lamentablemente a veces nuestro entorno nos limita. Qué feo que es cuando nuestro entorno nos limita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno crece de acuerdo al entorno donde está. Yo les conté en una oportunidad que mi papá había criado peces en una oportunidad, y esos peces habían tenido hijos, habían desovado y los pasamos a una pecera más grande a los hijos, y los hijos habían crecido en la pecera más grande más que los padres. Y después nos explicaron que era porque los peces crecen de acuerdo al tamaño de la pecera. Cuando el entorno es más grande, sienten que tienen más espacio para crecer y se pueden expandir un poco más, y se rompe un límite y llegan a crecer aún mucho más que los padres. Y los hijos habían alcanzado 2 veces un tamaño más grande que los padres, porque uno crece de acuerdo al tamaño de la pecera. Escuche, a veces hay que cambiar de pecera. A veces hay que cambiar de pecera. Si estás en un trabajo que no te permite crecer, si
Si estás en un entorno que no te permite crecer. Si estás en una familia que no te permite crecer. Si estás en una iglesia que no te permite crecer. No, porque Dios me plantó acá y yo me voy a quedar acá. Mentira. A veces nos subyugamos nosotros mismos, nos limitamos nosotros mismos. Yo he conocido personas con talento para algo dentro de la iglesia y el entorno los limita. Una vez hablaba con una chica que tenía muchísimo talento para tocar el teclado, un talento innato, y a mí me contrataron dentro de esa iglesia como profesor de música para que les enseñe a los adolescentes. Y esta chica me dice, a mí me gusta tocar el piano, me encanta el teclado, y veía que tenía mucha habilidad. Pero viene el padre un día y me dice, no, enseñale a tocar la guitarra. Y le digo, pero ella quiere tocar el piano. Me dice, sí, pero guitarrista no tenemos. Digo, bueno, pero no la podés limitar. Y a veces lamentablemente cometemos ese error. Yo entiendo que a veces cuando no hay gente en la iglesia tenemos que cubrir ciertos espacios y demás. Tenemos que rellenar huecos y demás. Pero qué bueno que es que podamos desarrollar lo que el Señor nos llamó a hacer. Y que podamos también romper nuestros límites, porque el entorno muchas veces nos limita. Escuche, cuando Dios le da una promesa a Abraham, dice la Biblia que lo saca fuera de la tienda y que le muestra el cielo. ¿Por qué? Porque dentro de la tienda solo veía las paredes de la tienda. Y si vos estás en un entorno donde siempre ves los mismos problemas, donde siempre ves las mismas situaciones, es lo único que vas a ver. No vas a ver algo diferente. A veces el diablo nos esclaviza por medio de los límites, porque nos limita tanto que lo único que permite que veamos son nuestros límites. ¿Sabe lo que es el yugo cuando la Biblia habla del yugo de esclavitud? El yugo era una especie de madera que se les ponía a los esclavos, que hacía que el esclavo siempre tenga que mirar el piso. Entonces el esclavo no podía levantar la cabeza para mirar el horizonte. Entonces el esclavo lo único que hacía era mirar para los costados, pero lo único que veía era el piso y sus pies. No podía ver otra cosa. Había un horizonte, había algo nuevo, pero no lo podía ver porque estaba limitado a mirar solamente el piso. Los entornos, lamentablemente, muchas veces nos limitan. Los entornos nos hacen mal. ¿Qué otra cosa nos limita? La religión nos limita. ¿Y por qué digo la religión? Porque a veces tenemos esta frase armada que decimos, nosotros somos cristianos, evangélicos, pentecostales o de cualquier otra denominación, perdón. Y nos limitamos. Y decimos, no somos religiosos. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios. Lo mío no es religión. Yo no soy como los católicos que van y repiten oraciones. Ave María, semejante panza mía. Y yo no soy como esos. Pero a veces los cristianos somos más religiosos. Porque la religión nos limita y nos dice, Dios no se mueve así. Dios no hace eso. Eso no es de Dios. A veces los pastores criticamos lo que no entendemos. Hablamos de lo que no entendemos porque creemos que sabemos todo. Y hablamos de lo que no entendemos y no nos damos cuenta que a veces limitamos a las personas. Los hermanos, no recuerdo bien cómo se pronuncia ni cómo se dice el apellido, los hermanos Wright, que fueron los creadores del avión, fueron a hablar con su pastor. Ellos eran cristianos cuando tuvieron la idea del avión. ¿Y sabe qué les dijo su pastor? Si Dios hubiese querido que el hombre vuele, le hubiese dado alas. La religión castrando ministerios, llamados, no permitiendo que las personas crezcan. Gracias a Dios no escucharon a su pastor. Mirá lo que estoy diciendo. A usted no le va a pasar, te escúcheme. La religión limitando a las personas. No, Dios no te puede usar a vos en tu condición. Así como estás, Dios no te va a usar. Escúchame, yo te voy a decir algo poco común. Quizá otra persona no te lo diga. Dios te puede usar hasta estando en pecado.
¿Qué está diciendo, pastor? Que Dios te use no significa que seas salvo. Son cosas totalmente diferentes. Pero la Biblia me enseña que cuando no hubo profeta, Dios usó burros. Dios te puede usar. Pero a veces ponemos límites muchas veces, ¿no? Y decimos, no, esto no es así, esto no puede ser de esta manera, esto no es de Dios. ¿A cuántas personas la religión ha limitado? El enemigo nos ha limitado muchas veces, ¿no? Conoce nuestro potencial. Nos ha maldecido muchas veces porque, ¿sabes qué? A veces el diablo tiene más fe de lo que podemos llegar a ser que nosotros mismos. Por eso el diablo te pone ahí el palo en la rueda, porque él sabe hasta dónde puede llegar. Porque sabe que en las manos de Dios sos poderoso, que puedes llegar a conquistar grandes cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? El enemigo nos ha limitado. Ha puesto a nosotros pensamientos limitantes, que no podemos, que no tenemos dinero, que no nos alcanza, que no vamos a llegar, que el entorno donde nacimos, que la familia donde nacimos, que en nuestra familia nunca nadie estudió, en nuestra familia nunca nadie se hizo nada, en nuestra familia siempre se alquiló, nunca nadie tuvo casa propia, nunca nadie tuvo vehículo. Pensamientos limitantes. Recuerdo en una oportunidad me puse tan triste. Vi un hermano que ministraba la adoración, un amigo, y yo recién lo conocía y lo vi cantando un día. Y el hermano era muy alegre, saludaba desde el púlpito. El problema era que saludaba a él y saludaba al zapato, ¿no? Él pisaba una moneda y sabía de cuánto era, pobrecito. Daba con los zapatos todos rotos. Entonces un día el Señor pone en mi corazón, fui y compré un buen par de zapatos y se los llevé. Lo alcancé, le digo, hermano, si no te ofendés, Dios te bendiga, yo te quiero regalar esto. Oh, gracias, pastor, y me abrazó, re contento. Y escucha esto, cuando saca los zapatos, los mira, se pone casi a llorar. Viene su pastora y le dijo, ¿sabés por qué te regalaron zapatos? Porque vas a andar siempre a pie, no vas a tener nunca auto. ¡Qué locura! Miren cómo el enemigo hasta una bendición la puede distorsionar para limitarte. Cuando el diablo te quiere poner límites muchas veces. ¿Cuántas veces nos han puesto límites? Y nos han dicho, no podemos. No es el tiempo. No es el momento. ¿Y sabes qué? No hay tiempo para dar fruto. Dice la Biblia que cuando Jesús tuvo hambre se acercó a la higuera y fue a buscar fruto. No era tiempo de fruto, pero él fue a buscar fruto. Tenía que haber fruto, porque el fruto del cristiano tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. El fruto del cristiano tiene que ser en todo momento. Que nada ni nadie te limite. ¿Cuál es tu excusa? Me gusta porque esta palabra que hoy leíamos nos enseña que hubo personas que tenían fe y tenían iniciativa, a pesar de que el paralítico ya no tenía ningún tipo de iniciativa. Y Jesús termina haciendo el milagro y dice, al ver la fe de ellos, ni siquiera la fe del paralítico. El paralítico ya no tenía ni fe. El tipo no se podía levantar, no tenía esperanza, no tenía fe, pero hubo personas que rompieron el techo. ¿Sabes qué representa el techo? Los límites. ¿Sabes qué representa el techo? Las excusas. Está Jesús, uy, pero no puedo caminar, te llevamos. Uy, pero no nos podemos acercar, hay mucha gente. Rompemos el techo. Pero vamos a llegar a Jesús. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Hay gente que quizás dice, pastor, yo estoy tan mal, tan desilusionado, que la verdad que creo que los milagros pueden ser para los demás, pero para mí no. Yo no creo que esa bendición sea para mí. Yo no creo. Al otro le pasa. A mí no creo que me vaya a pasar. No te preocupes si no tenés fe. Porque en este lugar hay personas de fe. Y si no es por tu fe, por la fe de nosotros. Pero es que el Señor te va a bendecir. Te va a bendecir. Que Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Que algo va a suceder en tu vida. Algo va a suceder. ¿Cuál es tu excusa para no hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu excusa para no acercarte a Jesús? ¿Cuál es tu límite para no servir a Dios? Quizás sea tu pasado. Quizás sean tus pecados del pasado. Quizás sean tus pecados del presente.
Es tu pecado. Jacob era tramposo. Pedro negó a Jesús. Jonás era rebelde. Pablo era un asesino. David fue un adúltero y un asesino. ¿Cuál es tu excusa? ¿Miedos o inseguridades? Moisés era tartamudo. Gedeón era inseguro. Tomás era incrédulo. ¿Cuál es tu excusa? Tus limitaciones físicas, tus enfermedades. Sara era estéril. Abraham era viejo. Bartimeo era ciego. Zaqueo era pequeño. Y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? Me lastimaron. Me traicionaron. A José lo vendieron sus hermanos. A Moisés lo traicionó su propio pueblo. A David lo traicionó su familia. A Noé se le burlaron sus amigos. A Isaac lo traicionó su propio hijo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu límite? ¿Acaso el Señor te puso los límites? ¿O vos te pusiste los límites? Recuerdo una oportunidad, vino una pastora que estaba apartada del servicio, que no estaba sirviendo al Señor hace mucho tiempo. Y el Señor me dio una palabra profética, pero fue una palabra rara porque siempre las palabras de Dios suelen ser específicas y que el Señor me diga que le hable de algo. Pero el Señor me dijo, acércate y decile que yo nunca le dije que no. Y lo único que le dije fue eso. Mira, el Señor me dijo que te diga que Él nunca te dijo que no. Y esta mujer se quebró y esta mujer se puso a llorar. Y después me contó, yo no sabía quién era, pero me dijo, yo era pastora de tal ministerio, yo servía al Señor en tal lado. Y me pasaron ciertas cosas y yo decidí apartarme del ministerio porque pensé que mi tiempo ya se había terminado. Y si bien yo quiero predicar y quiero hacer cosas y quiero servir al Señor, yo pensé que el Señor ya me había dicho que no. Ella se autolimitó. ¿Cuánta gente se lastima y se castiga a sí mismo? Yo tengo que estar como estoy, pastor, por todo lo que hice, por todo lo que viví, porque yo fui muy malo. Como si fuese un chico que trae el cinto para que el padre le pegue. Tomá, pegame, ya está. Y así somos muchas veces con el Señor, ¿no? Nos ponemos límites. Dios nunca te dijo que no. Dios no te dijo que no podías. ¿Cuál es tu límite y cuál es tu excusa? Que el Señor en esta noche nos pueda hacer libres de todas aquellas cosas que nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. No hay nada que te pueda apartar del propósito ni del amor de Dios. Y si te apartaste, nunca es tarde. ¿Y cómo sé que no es tarde, pastor? Porque estás acá, cabezón o cabezona. Porque Dios te ama tanto que te trajo a este lugar. Porque Dios te ama tanto que alguien te predicó y te invitó a la iglesia. Porque Dios te ama tanto que a pesar de todo lo que te pasó, siempre recibís una palabra y el Señor te habla. Y el Señor, y mirá, y si no querés escuchar, el Señor te va a perseguir hasta abajo de la cama. El Señor te va a buscar en sueño, el Señor te va a buscar en tu trabajo, hasta que entiendas que no hay límites para bendecirte. ¿Y hasta dónde me va a bendecir el Señor? Hasta donde vos creas. No limites tu fe. Yo siempre les digo que cuando miramos nuestros recursos, lo que hacemos es limitar nuestra fe muchas veces. Y pastor, yo quiero hacer tal cosa, pero con lo que tengo, con lo que gano, con el lugar donde estoy, con el lugar donde vivo, y nos limitamos nosotros mismos. Yo creo, pero el pero ya contaminó tu fe. Donde vos crees no hay pero. Si vos crees y Dios quiere, ya está hecho. Tenemos que romper todo tipo de límites en nuestra vida. Nadie puede limitar ni maldecir lo que Dios bendijo. Y quiero que lo puedas entender el día de hoy. Escúchame. Si Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. Y si Dios maldice algo, nadie lo puede bendecir. Recuerdo hace unos años atrás, y cierro con esto, un matrimonio que
queremos mucho. Ellos estaban escapando de la voluntad de Dios, de un proceso que Dios estaba viviendo con ellos. Y vienen a charlar con nosotros como corresponde y nos dice: pastor, nos vamos de la iglesia, nos vamos a otra iglesia, no tenemos problema con nadie, pero estamos muy mal y necesitamos irnos a otra iglesia, a otro ministerio. Y queremos pedir su bendición. Y yo le dije: mira, no hace falta ni que lo digas a eso, porque a mí no me sale otra cosa más que bendecirte. Yo no soy de maldecir a nadie. Y partamos de la base que no hay base bíblica para que diga que un pastor te tiene que bendecir para que te vayas de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero meter en conflictos teológicos ahora. Le digo: no me sale otra cosa, yo siempre te voy a bendecir. Pero mi esposa le dijo algo muy importante que me quedó grabado. Y es que le dice: yo te puedo bendecir todo lo que vos quieras, pero si vos estás fuera de la voluntad de Dios, nunca vas a caminar en bendición. Y no tiene que ver con quién te bendiga o con quién te maldiga. La bendición no se obtiene por el deseo que pueda tener una persona en su corazón. Porque si fuese por los deseos buenos, estaríamos todos re bendecidos. Y si fuese por los deseos malos, yo creo que no estaría acá. ¿No? Por las cosas que me han deseado. A mí me han maldecido pastores, apóstoles, líderes espirituales. Me han maldecido. Estoy acá todavía y cada vez más lindo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que otro desea. Tiene que ver con lo que Dios ha bendecido y lo que Dios ha levantado. Y si Dios te levantó, ¿quién te puede maldecir? Es tiempo de que puedas sanar tu autoestima, que puedas sanar tu corazón, que puedas entender que no hay límites. Yo no sé qué es lo que no pudiste alcanzar en este tiempo, qué es lo que no pudiste hacer, pero se van a romper los límites. ¿Sabes qué es la fe? La fe se tiene que renovar y la fe tiene que ir creciendo. ¿Cuántos le creen al Señor como cuando recién lo conocieron? Qué mal. Porque si tenés la misma fe que cuando recién conociste al Señor, tu fe no ha crecido nada. Yo hoy tengo más fe que antes. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés fe, ¿sabés lo que sucede? El Señor te bendice, el Señor te lleva a un nuevo nivel y ¿sabés qué sucede? Se rompe un límite. Y vienen nuevos niveles de gloria. Y vienen nuevos niveles de bendición. Por eso es que la Biblia dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para que entiendas que hay límites que se van a romper. Para que entiendas que tu fe tiene que ir creciendo, que tu fe tiene que ir evolucionando. Vos no podés seguir orando por las cosas que venís orando hace años. Pues ¿sabés qué significa? Que Dios todavía no te contestó, que la fe no se renovó. Pero cuando tu fe está renovada, vos le vas creyendo al Señor por cosas cada vez más grandes. Porque hay límites que se van rompiendo. El Señor te va a llevar a nuevos niveles. ¿Cuál es tu techo? ¿Cuál es tu excusa? El paralítico tenía ese techo que le impedía ahí llegar a Jesús, pero los amigos dijeron: afuera el techo, a encontrarte con el Maestro. Hoy te vamos a empujar, no literalmente, tranquilo, pero vas a creer, vas a empezar a entender que Dios tiene un propósito con tu vida. Todo lo que te limitó y te ató hasta este momento se tiene que quebrar. Todo lo que impidió que puedas cumplir con tu propósito y tu llamado, todo lo que impidió que puedas servir al Señor, toda culpa que quizás hubo en tu corazón, que cargaste en este momento, se tiene que ir en este tiempo, para que puedas servir al Señor como nunca antes. Ponete de pie por un momento, músicos, por favor.